palabra el asambleísta Ricardo Vanegas. Gracias, señora presidenta, señores y señoras asambleístas. Siempre he sido, soy y seré respetuoso de la Constitución de la República. Tengo que discrepar con aquellos que sostienen que porque estamos en el primer poder del Estado, en la Asamblea Nacional, tenemos que olvidarnos de la Constitución que nos rige. Esa Constitución señala con claridad que debe existir un debido procedimiento y que toda persona que sea encausada debe ser informada en su lengua de qué o cuáles son las causas por las cuales está siendo investigada. He solicitado a la Comisión de Fiscalización que se me certifique cuáles fueron las causales por las cuales se llamó a juicio político a los señores vocales del Consejo de la Judicatura en funciones y la que ha sido ya, que renunció. Y son solamente 7 causales. De estas 7 causales que ocurrieron en el año 2019, la interpelante acompañó una sentencia de la Corte Constitucional como su prueba principal. Esa sentencia, tal como yo lo dije en la sesión de la Comisión de Fiscalización, en ninguna de las hojas, en ninguna, porque yo sí leí la sentencia, a diferencia de algunos, señala que ha habido una intromisión del Consejo de la Judicatura en la función judicial cuando se hizo este concurso. Entonces no se puede engañar al país diciendo que ellos han interferido en la función judicial. Tampoco en ninguna parte de esa sentencia se dice que debe iniciarse un juicio político por incumplimiento de funciones y dispone que la Asamblea Nacional lo haga. Es fundamental para quien presenta una denuncia poder actuar correctamente una prueba. Uno puede tener un buen caso, pero si tiene un mal interpelante, si tiene un mal abogado, seguramente lo va a perder. Va a debilitar su caso. Yo he sostenido en el interrogatorio que le hice al señor presidente de la Corte Nacional que el Ecuador lo vio y le pregunté exclusivamente sobre esta sentencia de la Corte Constitucional y sobre la otra sentencia que nunca se agregó al proceso, pero que sí la señaló el presidente de la Corte Nacional de Justicia, es decir, a la otra sentencia constitucional dictada por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Y les dije, entre las 2 sentencias hay una contradicción, que no la puede resolver sino la Corte Constitucional del Ecuador. Y cuando le comencé a hacer el interrogatorio al doctor Saquicela y le pedí simplemente que dígame en qué parte de la sentencia dice lo que usted acaba de señalar como una opinión valorativa, ¿sí o no? Y las respuestas están en los audios. Él decía no puedo dar juicio de valor. Pero si le estaba preguntando, dígame si es verdad que en la sentencia señala que no hay un incumplimiento, que no hay una intromisión en la función judicial del Consejo de la Judicatura. Y no lo hay. Textualmente lo dice la sentencia. Y el presidente decía, no puedo dar juicio de valor. Le dije en qué parte de la sentencia de ejecución de la Corte Provincial dice que este Consejo de Judicatura tiene la obligación de convocar a concursos para llenar las vacantes de los jueces nacionales. Porque dice todo lo contrario. Señala que mientras no presenten un proyecto de reglamento a la Asamblea Nacional, lo cual se hizo recién en mayo de este año, el Consejo de Judicatura no puede designar a ningún juez en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es el problema que ha tenido en la posterioridad de este Consejo de Judicatura? ¿Cómo lo vamos a sancionar por cumplir una sentencia? El Ecuador no puede dejar de tener memoria, o al menos yo no puedo dejar de tener memoria porque todavía no soy ansérmico.
La justicia en este país siempre ha estado politizada. Una vez por los socialcristianos, otros por la izquierda democrática y también por ustedes, señores de UNES. Y no pueden decir que la justicia, cuando ha estado politizada, no ha tenido interferencia. ¿O será que yo, cuando veía la televisión, no dejaba de observar al señor presidente de la República de aquella época? Me refiero al economista Rafael Correa, que vía cadena televisiva decía: señor, ya haga esto, saque a este juez, meta esto, hágalo de acá. Perdónenme, ¿de qué estamos hablando? Al Ecuador hay que darle un baño de verdad. Pero eso quiere decir que la justicia en el país no ha cambiado y que la justicia siempre ha estado, lamentablemente, secuestrada por los partidos políticos. Yo sí aspiro, como abogado litigante, a encontrar una justicia independiente y una justicia imparcial. Claro que los señores vocales del Consejo de la Judicatura actual han cometido faltas y muy graves. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero en lo que no puedo estar de acuerdo con ustedes, señores asambleístas, es que me quieran a mí mezclar lo uno con lo otro. Porque entonces yo tendría que olvidarme de los 32 años que doy derecho constitucional en las principales universidades de Guayaquil y San Borondón. Seguir el criterio de que no importa que no hayan sido acusados por esto y que no se haya presentado esta prueba, como por ejemplo los audios que han sido públicos y que son del año 2022. Que no importa que no se hable del papel higiénico, del papel del tóner que no hay en las unidades judiciales. A diferencia de muchos de ustedes, señores, esos males los he tenido que sufrir yo, porque yo he ido a los tribunales a ejercer. Y no solamente que no hay eso, no hay aire acondicionado tampoco, no hay ascensores. Pero eso tampoco es parte de este proceso. Y en razón de aquello, no se me puede venir a mí a decir el día de hoy ni a nosotros, porque el pueblo nos está escuchando, que por algo que no han denunciado, por algo que no supieron hacer o por algo que no había todavía ocurrido, porque cuando se presentó este llamamiento a juicio político, los hechos del 2022 no habían acaecido. Pero no podemos ahora querer mezclar esos hechos acá. Perdónenme, tenemos que ser, y ahí sí recojo las palabras del asambleísta Torres, coherentes. Hay que ser coherentes. Yo siempre les he pedido a ustedes que actuemos de esa forma. Miren, no es que a raíz de este juicio político se ha presentado una indagación previa en la Fiscalía por esos benditos audios que se hicieron públicos en Canal Teleamazonas. Aquí hay una demostración, señores asambleístas y señor presidente, que el doctor Vanegas, que no tiene compromiso con la corrupción, presentó una indagación previa en junio del año 2022 y que la indagación previa número 170, 101, 82, 20, 30, 471, que se sigue en la Fiscalía General del Estado contra los señores vocales del Consejo de la Judicatura, es casualmente por eso, por los audios. Y eso tiene que ser investigado. Y si es que se logra determinar la responsabilidad, tienen que ser sancionados. Yo no puedo estar de acuerdo con una justicia odiadora, con una justicia perseguidora y con una justicia politizada. Contra eso tengo que rebelar. Pero no me vengan a mí a decir el día de hoy que esto recién está ocurriendo y que no ha ocurrido antes. Porque entonces no estamos siendo sinceros. No estamos diciendo la verdad. Y en el Ecuador no nos podemos engañar. Ustedes, muchos de ustedes son políticos de profesión. Hay otros que hemos llegado a esta asamblea con la finalidad de darle una imagen distinta a esta asamblea. Ha señalado también aquí el asambleísta que aquí se hizo una autodepuración de esta asamblea. Las encuestas dicen que esa autodepuración ha sido peor el remedio que la enfermedad. Estamos con el 3% de aceptación. ¿Quién es el culpable entonces? Y se ha dicho aquí que no se quieren tomar las entidades o las funciones del Estado. ¿Pero qué? ¿Nos hemos olvidado de la intención de querer llevarse al Contralor,
al procurador, al presidente de la República, tumbaron a la presidenta de esta asamblea, sacaron sin motivo a la vicepresidenta Guamaní, hoy se quieren comer al Consejo de la Judicatura y fueron a la Comisión de Fiscalización y no permitieron la unificación de 2 juicios políticos porque había una mayoría que protege que es una mayoría que no es afín a los señores socialcristianos y de UNES. Hablemos claro, frente a esas cosas tengo que rebelarme y por esa razón, y no por otra, no puedo estar de acuerdo con lo que ustedes están queriendo hacer. Pero también quiero recordarle al país que la señora interpelante, inmediatamente después que el presidente Lasso reconoció como todo hombre de bien que había cometido un error en acusar injustificadamente a 5 compañeros de Pachacuti que no participaron en un hecho delictivo, salieron a decir que hay un entendimiento. No hay ningún entendimiento, señores asambleístas. Nosotros, al igual que ustedes, somos orgánicos y recibimos disposiciones en nuestro partido. Pero parece ser también que la señora asambleísta Veloz se olvidó que ella fue la que presentó la denuncia contra nuestros 5 compañeros en la Fiscalía. Y hoy ella nos está pidiendo a los quienes somos parte de Pachacuti que votemos por la petición que ella hace. Nosotros no podemos, al menos yo, jamás podré votar contra alguien que nos denuncie injustamente. Alguien que no tuvo pruebas para denunciarnos y que no podrá demostrar ante la justicia que ninguno de nuestros compañeros es culpable de nada. Hay que ser coherentes y yo también llamo la unidad a nuestro partido, porque tenemos que aprender a estar juntos frente a los ataques que recibimos de otros partidos políticos. Cuando nos necesitan, nos quieren dividir, pero cuando ya nos usan, se olvidan de nosotros. Mantengamos la unidad, compañeros de Pachacuti, y no dejemos de tener memoria, porque en el pasado fuimos perseguidos por el correísmo. Muchas gracias.